Hola, hoy hablaremos sobre la pobreza. La pobreza es la escasez o carecimiento de recursos económicos, o sí lo necesario para vivir, que ahora es posible identificar cuáles son los grupos de población más afectados. En la década de 1980 había mucha preocupación por la medición de la pobreza en nuestro país. Por ende, era necesario contar con una información que pudiera evaluar las condiciones de vida de la población en los distintos lugares del país y para que sirviera para identificar las áreas con mayores y menores niveles de pobreza. Argentina fue de los primeros países en tener y aplicar metodologías de evaluación de la pobreza, realizada en 1980, llamadas necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas o NBI tiene el objetivo de identificar los hogares y las personas que lo forman que no logran satisfacer un conjunto de necesidades básicas consideradas como indispensables y se hallan en condiciones de pobreza. Todo esto a través de los censos. Pero, ¿cuáles son esas necesidades básicas insatisfechas? Estas necesidades se centra la atención en hogares con privación o falta de acceso a bienes básicos como las viviendas, condiciones sanitarias y educación. La utilización del concepto hogar al momento de evaluar las condiciones de vida implica considerar si hay acceso o no a los bienes y servicios especificados. Se lo considera un hogar pobre por la NBI cuando posee una o más de las siguientes características. Vivienda inconveniente. Habita una pieza o inquilinato o vivienda precaria como rancho, casilla o una casa construida con materiales inapropiados como paredes de cartón, piso de piedra, sin provisión de agua por cañería dentro de la vivienda. Hacinamiento crítico. El número de personas que habitan la vivienda y la cantidad de cuartos disponibles supera a 3 personas por cuarto. Condiciones sanitarias deficientes. No posee retrete en el baño o no tiene descarga de agua. Menores fuera del sistema escolar. Los niños en edad escolar de 6 a 12 años no asisten a la escuela. También existe otro indicador que se utiliza con menor frecuencia, denominado capacidad de subsistencia, que evalúa la educación del jefe del hogar, considerando que posee menos del tercer grado de primaria, tiene pocas posibilidades de acceder a buen trabajo con buenos ingresos. En general, las personas que no tienen bienes y servicios, tales como vivienda y educación, constituyen un núcleo de pobreza estructural. La NBI permitió elaborar en los mapas información precisa sobre las condiciones de pobreza en nuestro país, tales como en este mapa que se puede observar que el porcentaje de hogares con NBI es mayor en las provincias noroeste y nordeste. En la década de 1990 se desarrollaron nuevas perspectivas para analizar las condiciones de pobreza, ya que los especialistas señalaron que la medición que se hacía solo te decía si el lugar era pobre o no, y esto hacía ver la pobreza como algo homogéneo, y no sabían sus características. Consideraban que era importante distinguir entre hogares pobres y no pobres el hecho de que existan niños que asisten a escuelas pero en grados menores a los que les corresponden por su edad, ya que esto es común en hogares con dificultades económicas. Así que en 2001 se elaboró una nueva metodología que proporcionaba más información de los hogares llamada Índice de Privación Material de los Hogares, o IPMH. El IPMH consideraba dos dimensiones: condiciones patrimoniales caracterizadas por acceso a una vivienda confortable, disponibilidad de recursos en dinero. Como los censos no registran los ingresos de las personas, se hizo un indicador que da resultados aproximados de manera indirecta, llamado capacidad económica del hogar. Permite distinguir los niveles entre los hogares a partir de un análisis, para saber sus ingresos y qué cantidad de personas depende de ellos. Esto hace posible distinguir varias cosas como Hogares que tienen privaciones estructurales como las patrimoniales, vinculadas a la vivienda, hogares con dificultades de ingresos económicos, hogares con ambos tipos de privación y hogares sin privaciones. Y de aquí podemos pasar a los ingresos y los gastos. Uno de los métodos más utilizados para la estimación de la pobreza en los países es el denominado línea de pobreza, que relaciona gastos que debería realizar para satisfacer en forma mínima pero adecuada sus necesidades básicas. En este método es necesario identificar los ingresos monetarios del hogar,
incluyendo salarios, jubilaciones, jornales, que sería la cantidad de dinero que gana un trabajador por día de trabajo, y cualquier tipo de ingreso efectivo. Y por otra parte se requiere definir un umbral mínimo de ingreso por debajo del cual cada hogar, sus integrantes sean considerados en situaciones de pobreza. En nuestro país hay dos umbrales. La línea de indigencia incluye además otros gastos habituales como vivienda, educación, transporte, entre otros. Esta trae una canasta alimentaria básica, muy listado la cantidad de alimentos y bebidas que necesita un varón adulto para cubrir los requerimientos calóricos para tener una vida cotidiana. También esta se relaciona con la línea de pobreza. Se calculan los gastos alimentarios en los gastos totales de los hogares. La línea de pobreza siempre es mayor a la indígena, porque esta se define condiciones de pobreza extrema. Toda esta información proviene de la encuesta permanente de hogares, realizada por el INDEC en las principales áreas urbanas del país durante diferentes momentos del año. Una de las principales dificultades de esto es que la canasta sube rápidamente, por lo cual aumenta el umbral mínimo, y por ende los salarios no aumentan en proporción similar, y por esto crece notablemente la cantidad de personas en situación de pobreza. Debido a que muchos hogares no cuentan con un buen ingreso de dinero, proceden al aislamiento y exclusión de la sociedad, ya que ve negado el acceso a los recursos básicos que conlleva la vida en sociedad. Pero además de la exclusión, también hay inclusión, en relación al trabajo que uno posee, ya que se investigó que las relaciones de socialización fueron trasladadas a un ámbito territorial. No es lo mismo un empleo con buenos ingresos, cobertura salud o derecho a periodos vacacionales, que un empleo con ingresos poco favorables, sin vacaciones o todo lo contrario dicho anteriormente.